Estamos con Lucas Simoniero. Lucas, bueno, preguntarte antes que nada si es difícil ser concejal en medio de este coronavirus. Es un hermoso desafío, una oportunidad. Estamos toda la sociedad atravesando una situación complicada, compleja, pero ser concejal o ser funcionario público es una responsabilidad muy grande, así que más allá de las coyunturas, nosotros lo que tenemos que estar es a disposición de los vecinos, de las vecinas, que en definitiva somos servidores públicos, circunstanciales servidores públicos, y por lo tanto si bien es un tiempo complejo, tenemos que agudizar el ingenio para entre todos poder estar cada día mejor. Bueno, estaba trabajando esta semana, me pidió un colega también sobre el tema alquileres. ¿Qué se va a decidir en Santa Fe, crees, sobre este tema? A nivel nacional, según los últimos trascendidos, es muy factible que se quiera prorrogar el decreto 320, que dispuso algunas medidas en particular para los alquileres en el marco de la pandemia, que tenía que ver con la posibilidad de congelar el aumento pactado con los contratos, la prohibición de los desalojos, el establecimiento de en qué oportunidad se debía abonar la deuda que pudieran contraer los inquilinos. Nosotros nos preocupa mucho porque las deudas que pueden haber contraído se tienen o tenían que empezar a pagar a partir de octubre hasta en 6 cuotas. Nosotros fuimos haciendo distintos relevamientos desde el espacio de encuentro, hicimos una encuesta en abril, hicimos otra encuesta en mayo y volvimos a encuestar ahora en septiembre, para comentarte y decirte un poco la realidad que recabamos de la ciudad de Santa Fe en cuanto a inquilinos e inquilinas, decirte algunos datos importantes. Primero, tener en cuenta que en la ciudad de Santa Fe, el casi 25% de los hogares están en situación de alquiler. Por lo tanto, nos pone en una situación de que más de 25.000 casas, viviendas, hay situación de inquilinato. Segundo, decirte que en particular en cuanto a los números de la encuesta, pudimos encontrar que un 41%, 47%, perdón, viene pagando con normalidad, manifiesta que lo pudo hacer sin inconvenientes. Después hay un 41% que en particular manifiesta que está trayendo o contrayendo constantemente deudas, se encuentra muy endeudado, paga el alquiler, pero lo hace con muchísimo esfuerzo y a costa de no pagar otras cosas. A eso hay que prestarle especial atención porque no han pagado tarjeta de crédito, no han pagado servicios, no han pagado impuestos, ha decaído, se ha deteriorado la calidad de vida. Y después hay otro sector que está el 7% que ha podido acceder a algún acuerdo con los propietarios y el 5%, casi 6% restante, son los que no han pagado. Cuando uno ve también, y por eso es buena la advertencia, hacerla, cuando uno ve que el 5 o 6% no han podido abonar el inmueble y lo traslada y lo transforma en personas o en cantidad de hogares, en función de los números que te decía al principio, son más de 1.000 las viviendas, los hogares que pueden no haber podido pagar el alquiler, lo que hace una situación sumamente compleja. Pero digo compleja en general, porque no es solo para el inquilino, sino también para muchísimos pequeños propietarios. En Santa Fe, el 85% de los inmuebles en alquiler están en manos de pequeños propietarios que el pago del canon locativo significa muchísimo en su economía familiar y también se ve gravemente afectado. Con respecto a los dueños de los departamentos, por ejemplo, ¿qué visión tenés vos? ¿Hola? Todos los dueños tienen la misma espalda y la misma capacidad de una situación. No todos los dueños de departamentos o de casas tienen la espalda y capacidad para poder afrontar una situación de crisis. Hay que reconocer que eh, con muchísimo esfuerzo seguramente han levantado ladrillos o han comprado un inmueble y hoy lo tienen en alquiler. Por lo tanto, necesitamos que se tomen las medidas lo más equitativas posibles, y en este sentido creo que el gobierno nacional, lejos de patear la pelota siempre para adelante y generar una gran bola de nieve, va a tener que salir a atender fuertemente la economía y en particular la cadena de pago que tiene que ver con los alquileres, porque para quedarse en casa muchas familias tienen que pagar un techo, tienen que pagar todos los meses un alquiler, y también muchísimos propietarios con ese alquiler tienen que pagar otros alquileres, pagar otros empleados, también
tener su medio de subsistencia. No todos, obviamente, ni todos los inquilinos son iguales, ni todos los propietarios son iguales, como también las relaciones que se dan de alquiler en relación a las inmobiliarias o a alquileres particulares son iguales. Por lo tanto, lo que sí creo que en general, lo que nos muestra la ciudad de Santa Fe es que son muchísimas familias en los grandes centros urbanos que viven, habitan y satisfacen, entre comillas, su derecho a la vivienda a través de un alquiler. Lo mejor que podemos hacer es generar condiciones que sean lo más justas y equitativas. Desde nuestra parte, desde el gobierno local o desde el consejo municipal, para nosotros lo más importante en el marco de la pandemia fue acercar información, estar cerca de las partes, tratar de generar relaciones más empáticas, articular con la Dirección de Derechos Ciudadanos, articular con la Defensoría del Pueblo y tratar de que en este contexto difícil que tienen ambas partes, los inquilinos a veces muchas veces la parte más débil de las relaciones contractuales cuenten con mucha información para saber qué derechos y qué obligaciones también tienen para con el alquiler. Claro, porque tampoco los dueños son los villanos de la película, ¿no? Exactamente. Yo no demonizo para nada los dueños, creo que hay en determinados sectores, y no solo de los dueños, sino el mercado en general, en determinados sectores habrá grandes propietarios que podrán tener una espalda X, que podremos discutir los valores que han y la burbuja que se ha generado en relación a determinados valores de los alquileres, una situación en lo residencial, otra situación en lo comercial, pero bueno, terminan siendo un montón de contratos privados donde el Estado tiene que tratar de intervenir de la forma más equitativa y justa posible. Yo lo hago, y compartiendo tus palabras, no creo que haya los grandes villanos de un lado y los grandes buenos del otro, sí la necesidad de que también en este contexto se entienda de que lo que hoy está con mucha dificultad es la situación económica, por lo tanto, en términos relativos, el alquiler en relación al ingreso de la familia tiene un papel cada vez más alto porque la situación económica y las paritarias están estancadas, porque hay una crisis económica y por lo tanto eso agudiza los problemas. Bueno, nombraste hace un ratito las tarjetas de crédito. Te quería preguntar, porque uno le pasa hasta a uno en la vida personal también. El gobierno cuando comenzó la pandemia había dicho que se postergaba si uno no podía pagar el primer mes, y después a los 3, 4 meses de esta pandemia te vino un aumento como del 50, 60%, como que no te regalan nada y son excesivos los intereses. Sí, las tarjetas tienen un interés muy alto en términos de alquileres, lo llamativo y lo importante de lo que significa el hogar para las familias es que muchas veces a costa de pagar el alquiler, no paga la tarjeta. Con esto que vos decís, con estos números que tienen que ver con intereses sumamente complicados. Sobre ese tema, la verdad que estuvo trabajando mucho la Defensoría del Pueblo. Recomiendo tanto Jorge Gen como la Dirección de Vinculación y Derechos Ciudadanos de la Municipalidad de Santa Fe, a cargo de Franco Ponce de León, que un poco son quienes van intermediando y en estas relaciones de consumo llevando, instando mediaciones para llevar a soluciones que tienen que llegar a la mayoría de las personas. A veces en estas relaciones tan masivas, 1 o 2 pesos, 10, 20, lo que sean, cuando se multiplican por un montón de vecinos y vecinas damnificados, generan un daño, una ganancia muy grande y un daño muy significativo, pero atomizado en un montón de personas, que está bueno que esos organismos existan y que podamos canalizar a través de esos espacios los reclamos que tienen que ver con lo colectivo. Hablando justamente de lo colectivo, se está anunciando que en cualquier momento se viene otro paro de colectivo aquí en Santa Fe, y también que esta pandemia hizo que obviamente como la gente no tiene que salir tanto de su casa, no pueda viajar, las empresas en crisis. ¿Cómo se está viendo este problema? Sí, la realidad es que la pandemia, bueno, ha dispuesto nuevas formas de movernos, y no solo porque no se intentó no fomentar el transporte público por la aglomeración de gente y las posibilidades que se elevan en materia de contagios, sino también porque la merma y la prohibición de realizar determinado tipo de actividades hace que el movimiento y la fluctuación de gente sea muchísimo menor. Si tenemos en cuenta, para poner en datos concretos,
nosotros teníamos en la ciudad de Santa Fe, en un mes normal, de meses pico, pongamos noviembre del año pasado, 140.000 cortes de boletos diarios, y en la actualidad estamos rondando los 26.000. Por lo tanto, eso significa que estamos en el 25, 30, 35 o menos, a veces, por ciento, ahora estamos decayendo, de cantidad de cortes de boletos para atender una masa importante que tiene que ver con el costo del sistema. Y a la vez, en cantidad de unidades, están circulando un poquito más del 50%, 55% de las unidades. Entendemos de que se tienen que seguir haciendo todos los esfuerzos para mantener el sistema, porque muchísimas familias dependen del colectivo, principalmente en el norte y el noroeste de la ciudad depende muchísimo de ese medio de movilidad y hay que garantizarlo, pero también hay que reclamar como corresponde lo justo, que los subsidios sean equitativos, que la transferencia de recursos no queden exclusivamente en el AMBA y en la ciudad de Buenos Aires, y los gobiernos locales puedan tener una ventana de ayuda para poder financiar uno de los servicios públicos más importantes que tiene que ver con el colectivo. ¿Cómo estás notando vos este tema que los contagios se superaron en estos últimos 20 días y por eso estas medidas de Catón? Quería preguntarte si a veces los llama para concordar ideas, si hacen alguna reunión, teniendo en cuenta que también son del mismo partido con Catón. Nosotros tenemos reuniones de interbloque y muchas veces interactuamos con funcionarios del Ejecutivo Municipal, donde podemos, a veces intercambiamos ideas, miradas sobre la realidad. La verdad es que obviamente tenemos una aceleración de casos, pero también creo que ha quedado muy claro de que tenemos que aprender a convivir con la pandemia. La pandemia no tiene una fecha de vencimiento como un caramelo, la pandemia todavía no la tenemos a esa fecha porque no existe la vacuna, y por lo tanto vamos a tener que aprender a convivir con esto durante lo que resta del año y seguramente gran parte del año que viene. En ese sentido, creo que no pasa todo por salud o economía como cosas antagónicas, sino la posibilidad justamente de convivir con la pandemia y que los sectores económicos puedan producir y puedan generar sus propios ingresos, porque si no, creo que las decisiones que tengan que ver con el retroceso, como hemos visto, claramente tienen que ir acompañadas de fuerte acompañamiento económico, porque realmente a veces los subsidios que uno puede ver y percibir y que a determinados sectores se le han anunciado en relación al giro comercial del establecimiento económico es muy poco, y la verdad que hay muchísimas familias que producen y que trabajan y con muchísimo esfuerzo levantaron sus empresas, la están sufriendo, y recordemos que hay una gran cantidad de rubros, sobre algunos discutimos si se cierra o se vuelve a abrir, y en esto estamos en estos días y ojalá se puedan reabrir algunos de los que hace escasos días tuvieron que cerrar producto de la escalada de contagios, pero pensemos en todos los otros rubros que hace 185 días que no pueden realizar su actividad, y ahí hablo de las agencias de turismo, hablo de los jardines de infantes que no dependen ni reciben ningún tipo de aporte estatal, de los peloteros, de los fútbol 5 que pudieron abrir muy poco, de los salones de fiesta, de un montón de agencias de eventos, de los mismos locales bailables. Bueno, entre reconvertirse y poder genuinamente compatibilizar el COVID con la economía, me parece que es a lo que hay que apuntar. Hay iniciativas en ese sentido, de poder, por ejemplo, la gastronomía realizarla en el espacio público, garantizando medidas de distanciamiento, pero me parece que hay otros temas que tienen que ver con otros sectores económicos que deben ser abordados, y en todo caso se debe incrementar y mejorar la ayuda porque la están pasando realmente mal. Y desde tu lugar, ¿cómo estás viendo esto? Que prácticamente el año en educación está perdido. La verdad es que es muy difícil, muy complejo. Creo que tenemos que buscar eh, sí o sí una forma racional de poder volver en algunos sectores. Me preocupa muchísimo lo que se va dando en la realidad con los sistemas de cuidado, incluso en la educación informal. Hay muchísimos grupos de padres y madres, como yo también, pero no sería mi caso, pero digo de nuestra generación y más grandes, que a sus niños, a sus niñas, hoy lo están
cuidando o se están agrupando con alguna maestra particular o cuidando o agrupándose para establecer un sistema de cuidado, porque hay muchos padres que tienen que salir a trabajar y que no tienen licencia porque son autónomos, porque los ha llamado el mismo Ministerio de Salud, como hemos visto hace pocos días. En definitiva, creo que hay que prestarle especial atención a lo que tiene que ver con el sistema de cuidado, garantizar que el sistema de educación público pueda trabajar fuertemente, garantizar en muchos casos la conectividad, pero en el caso de la educación inicial, prestarle especial atención porque son un sector que no dependen no reciben ni subsidio para salarios, ni subsidio para infraestructura, y contienen y educan y cuidan a más de, en caso de la ciudad de Santa Fe, a más de 2.200 chicos. Así que esperamos que ese sector puedan genuinamente recibir ayuda, y en lo que tiene que ver con el sistema educativo, dar una reapertura. Es inimaginable pensar que hasta julio o no sé cuándo del año que viene no tengamos la escuela de forma presencial, ¿no? Ayer cerró el Hotel Brigadier después de 50 años de dar trabajo acá en Santa Fe. ¿Te merece alguna opinión? Ayer cerró, disculpa que se me El cortó. Hotel Brigadier, un hotel tradicional en Santa Fe. Sí, sí, claro, no te había escuchado, disculpa. No, el sector hotelero está sumamente golpeado, incluso ellos mismos han manifestado las ayudas, las complejidades de acceso que tienen, y sobre todo porque no hay un horizonte claro, Gustavo. Hay muchos sectores que en la primera parte de la pandemia una de las posibilidades era tomar crédito, ahora lo tienen que pagar el crédito. Claro. Eh, o sea, ahora lo tienen que salir a pagar sin tener la definición de cuándo van a volver a abrir. Por eso digo que tenemos que, parece que darnos un debate racional de cómo podemos convivir con la pandemia, porque atrás del Brigadier y atrás de muchísimos otros establecimientos hay familias eh, empresarias, hay familias laburantes, que la verdad que eh, bueno, lógicamente muy triste la situación que se está atravesando. Entendemos de que el gobierno provincial ha dispuesto algunas últimas medidas para ese sector, pero en algunas averiguaciones y diálogos que hemos tenido a través de funcionarios, todavía no estaba como para implementarse rápidamente. Y como ciudadano, ¿estás de acuerdo con esto de que prácticamente se está impidiendo el paso de provincia en provincia? Prácticamente no hay colectivos entre una provincia y otra porque están prohibidos. ¿Cómo lo vivís este tema? Bueno, eso tiene que ver con bajar la movilidad. La realidad es que nunca se cerró fuertemente, porque, a ver, incluso cuando se puso la fase 1, alguien te podía mandar un paquete desde el medio de la ciudad de Buenos Aires al medio de la ciudad de Santa Fe. Por lo tanto, el tipo de movilidad ha habido. Sí, lo que me parece absolutamente irracional es todo lo que tiene que ver con despedir a familiares en estado complejo de salud. Me parece que ahí hay puntos que hay límites, que no se pueden sobrepasar, que primero tiene que haber una mirada mucho más humanista, que el humanismo que esa mirada no es pura y exclusivamente quedémonos adentro de nuestras casas, que hay un montón de consideraciones y de cuestiones que suceden y transcurren en un montón de nosotros, con nuestros parientes, con nuestros familiares, eh, que esta pandemia ha trastocado. Pero bueno, entendemos de que los controles tienen que existir, hay que tratar de seguir lo mayor posible los nexos epidemiológicos, pero de ahí a convertirse en cuestiones irracionales de sectores, insisto, en que hace 180 días que no pueden trabajar y no son efectivamente asistidos, creo que ya hay un paso importante. Y ahí Y no estoy de acuerdo. llegó al Consejo el tema de los clubes de fútbol y clubes en general, que dicen que es como una vergüenza que solamente le quieran dar 70.000 pesos en medio de esta crisis que están sufriendo. Sí, los clubes están muy angustiados. Nosotros hemos colaborado con varios en función de los programas nacionales para que se puedan inscribir efectivamente.
Sí, el gobierno provincial había anunciado hace no mucho subsidios que tenían que ver con recursos provinciales, que las gestiones anteriores la verdad que lo venían implementando muchísimo mejor y de forma más fluida, y la verdad que hoy nos encontramos con anuncios, pero todavía no con respuestas concretas, que tienen que ver, en algunos en materia de subsidio, en algunos sí buenas noticias con materia tarifaria, pero principalmente atrás de los clubes hay un montón de personas que no solo que lo viven, sino que trabajan y que hoy tienen la imposibilidad de ejercer su actividad. Me parece que hay en encontrar nuevamente formas compatibles para que en los clubes se puedan desarrollar actividades es importante. Si no, digo, hay claras diferencias de un lado y del otro, ¿no? Pero se ve que el fútbol profesional se puede dar, los amistosos se pueden desarrollar, pero la actividad en determinados otros clubes no, y la verdad que hoy es un tanto injusto, pero sí, acompañar incluso el, el reclamo, nosotros en el Consejo Municipal, a instancia del concejal Leandro González, compañero de banca, hemos presentado iniciativas que tienen que ver también con poder acompañar y facilitar cualquier subsidio o aporte que tenga que ver con el mejoramiento de la infraestructura de los clubes, espacio sumamente importante para la vida en comunidad cuando se puede volver a tener, así que es un tema que ocupa y que quedó la muestra también de la importancia de lo local y de la normativa local, por el caso del clásico. No queremos que haya lunas de Avellaneda, queremos que los clubes sigan siendo clubes, y bueno, esperamos que podamos de a poco retomar alguna pseudo normalidad y que los clubes puedan volver a la vitalidad que les corresponde. Bueno, nunca te lo habíamos tenido la oportunidad de preguntar, lo hacemos ahora. Sos parte del Partido Socialista que se acaba de ir hace un tiempo. Han Radical, hecho la esquina encendida, la del vieron. Frente Progresista, radical, del Frente Progresista. Ah, bueno, pero ¿estabas de acuerdo con todo lo del gobierno Del de Miguel Frente. Lichi? Fui funcionario del gobierno de Miguel Lichir en la Secretaría de Hábitat. Obviamente que he coincidido muchísimo con el ex gobernador, y lógicamente, como es en todo frente político, hay alguna pequeña diferencia, pero que creo que ha dejado la vara alta, muy alta, en relación a la inversión en infraestructura. Genuinamente creo que la inversión en los espacios públicos, el Frente Progresista en su conjunto ha sido una marca para las ciudades, la inversión en cultura, en salud en particular. Hoy tenemos un sistema de salud de pie, se tuvo que mejorar en el marco de la pandemia, pero nadie puede discutir ni el Semafé es maqueta, ni el Hospital Iturraspe es maqueta, sino que están bien plantados ahí con recursos propios, mayormente, enormemente con recursos propios, y habiendo hecho inversiones en base a políticas de Estado que van en ese sentido, que también fueron en los acueductos. Digo, hay creo que claramente un antes y un después desde el 2007-2008 a esta parte, con obviamente errores, pero con muchísimos aciertos. No, te quería preguntar solamente porque lo vivimos como ciudadanos, aquí muy cerca de mi casa, que está la esquina encendida, y antes de esta pandemia, durante todo el verano, cuando asumió el gobierno peronista, dejaron transformar la pileta, que es un hecho inédito, que habían hecho una pileta pública en Santa Fe el gobierno anterior, la transformaron como todo el predio de la esquina encendida, que recién ahora tratan de limpiar, en un baldío. Queríamos saber qué opinión te merece, porque estuvo cerrado todo diciembre, enero, febrero, marzo, y eso fue antes de la pandemia. Mira, Por lo tanto, no tiene ningún justificativo al respecto. la verdad que tanto la esquina encendida como el Molino, como los aleros en Las Flores, o el Coronel Dorrego, o el mismo Franchino, son espacios ya de todos los santafesinos y merecen estar abiertos en el esplendor que lo tuvieron, y esperemos que de vuelta o reingresado a una nueva normalidad lo entienda así el gobierno provincial.
la Chiqui González decía muchas veces, para algunos, para muchos, lo público es lo único. Y vaya si es importante esos espacios de sociabilización, de encuentro, de acompañamiento, de cuidado, como en el caso ahí cerca de tu casa se transformó la esquina encendida. Recuerdo cuando era un predio un tanto abandonado y que se realizaban algún tipo de actividades de la universidad, después cobró un vuelo y una vida muy, muy importante y esperamos para que lo vuelva a tener. Claro, como dijiste vos, quizás con errores, quizás si bien no funcionó al 100%, en un 75-80% la pileta funcionó, tenían algún problema a veces con el gas porque no tenían gas natural, pero fue un éxito rotundo, la gente Sí, estaba súper sí, contenta esa fue con... una obra sí, esa fue una obra, recuerdo que estuvo Carlos Iparraguirre mucho ahí atrás y también con la gente de cultura y era un tema que, bueno, se fue trabajando fuertemente. Insisto, la marca que ha dejado la gestión del Frente en lo que tiene que ver con la recuperación de muchos espacios públicos, pensemos en La Redonda, en la misma Estación Belgrano, de la mano de Barlete y de Wiener, es sumamente importante. Eh, ¿Esta pandemia te obligó a replantear temas que tenías para hacer en este 2020 o no? Nos obligó a mirarlo de otra forma. Nosotros estamos muy comprometidos con lo que tiene que ver el hábitat, la vivienda, regularización dominial. Creemos que la construcción es dinamizadora de la economía, creemos que el suelo público tiene que ser para satisfacer necesidades públicas. Nos preocupa esto del espacio público. Santa Fe ha elevado su piso, pero tiene que seguir avanzando muchísimo más. La movilidad y el espacio público o el acceso al espacio público es muy importante, no es lo mismo para un vecino de Yapeyú que para un vecino de Candioti Sur, y eso habla todavía de las inequidades que hay en la ciudad y ahí hay que apostar fuertemente a equilibrarla. La verdad que en materia de recursos hídricos, hoy estamos en un momento de sequía, pero también es un tema que nos preocupa y nos ocupa, sobre todo porque justamente ahora parece que no es importante, pero siempre hay que tener o trabajar para que la ciudad esté mucho más preparada. Una agenda de temas bastante importante e interesante que la pandemia tal vez nos puso a mirar la realidad con otros ojos, pero en definitiva siguiendo un tronco, una línea que uno tenía planteado al inicio. ¿Qué pensás de todos estos paros tan frecuentes que están haciendo en la Municipalidad de Santa Fe? Bueno, una situación difícil, esperamos que se pueda arribar a un acuerdo, un contexto económico complejo para los municipios. Recordemos que los municipios siempre son los municipios y los trabajadores municipales son la vía más directa de contacto con el vecino, donde todos sabemos que la municipalidad está ubicada en Salta 2951 y las responsabilidades que eso conlleva. Por lo tanto, esperemos que se pueda arribar a un acuerdo para los trabajadores atender a su reclamo, pero también entendiendo el contexto en que estamos inmersos. La situación económica del municipio, si bien la paritaria es a nivel todos los municipios, la situación económica del municipio, por lo menos en lo que fue el traspaso de gestión, arroja números sumamente importantes, de casi 1.800 millones de deuda, es el 21% del presupuesto municipal, así que en un contexto sumamente difícil se está abordando esta situación, pero esperamos que se pueda solucionar por la importancia de los trabajadores para el desarrollo, para ellos mismos, para el desarrollo de ellos mismos y el desarrollo de la ciudad. ¿Hubo colegas tuyos que les afectó el coronavirus? Les agarró coronavirus, ¿no? Sí, sí, así es. Lo han manifestado ellos mismos, así que no tengo nada que agregar. Pero bueno, cualquier ciudadano, cualquier persona que tenga que padecer la enfermedad es la verdad que feo, complicado, no es algo que queremos. Sabemos que en muchos casos
va a suceder y esperamos que cada una de las personas se pueda recuperar pronto y que principalmente eh, cuidemos a los grupos de riesgo, incluso los que somos por ahí más jóvenes o que estamos dando por ahí vueltas por razones de trabajo, tengamos siempre la conciencia de que hay un montón de sectores y grupos de riesgo que la tasa de mortalidad se eleva muchísimo y por lo tanto hay que, hay que extremar los cuidados. Para la gente que no sabe y a lo mejor quiere saber, ¿cómo es tu vida, por ejemplo, cuando vas a consejo? ¿Siempre con tapaboca, tratás de llevarte hasta tu taza? ¿Cómo es? ¿Tratás de tener...? Sí, no, los cuidados de distanciamiento, no vamos muchos a la vez a la oficina. Yo voy particularmente cuando puedo en bicicleta. Me gusta mucho poder hacerlo. En contexto de pandemia y antes también. Ahora en el caso de la pandemia, obviamente no compartimos el mate, tenemos alcohol en gel, usamos tapaboca. Estamos a hacer los cuidados que tenemos que hacer cada uno en nuestras casas, cada uno en la vida cotidiana, como antes llevábamos la billetera, la llave y seguramente un abrigo, hoy tenemos que sumarle el tapaboca y es parte de nuestra vida, de nuestra realidad. Muchos dicen que es interminable las medidas del gobierno nacional en cuanto a esta pandemia. ¿Vos qué opinión tenés? A ver, la realidad creo que al principio ha sido importante el poder mejorar el sistema sanitario en cuanto a las camas críticas y los respiradores. Sí creo que el gobierno, y eso he acompañado esas medidas, sí creo que en un periodo muy grande en Santa Fe no hubo casos, pero por disposiciones nacionales se ató de pie y manos de la misma forma que se tomaba Capital Federal a ciudades como Santa Fe, Reconquista o cualquier otra localidad mismo de la ciudad de la provincia de Santa Fe. Creo que eso ha distorsionado mucho. Entonces, a todos los que hicieron los esfuerzos en el momento en que no había una alta tasa de contagio, ahora hay que volverle a pedir un esfuerzo a esas personas que ya se han endeudado, que ya han pedido crédito, que ya han tenido complejidades para pagar cuentas, a esas se complejiza. Creo que a todos nos ha quedado claro de la importancia y de lo complicado que es el coronavirus y hubo una alta aceptación de las primeras medidas, de las medidas iniciales del presidente Alberto Fernández. Pero sí, creo que muchas veces se ha mirado con ojos de Buenos Aires la realidad de Santa Fe, y la realidad de Santa Fe es muy distinta, como también es muy distinta la de Gato Colorado a la de la ciudad de Santa Fe. Bueno, ahora se está hablando por allí de quizás de copiar un poco lo que hace Buenos Aires, a lo mejor de los bares o restaurantes, de que o estén en la calle o en las veredas. ¿Tenés alguna opinión al respecto? No sé si mañana o dentro de 10 días, que los dejen volver a abrir como estaban, pero solamente al aire Sí, libre. sí, creo que de hecho no es por Buenos Aires, sino porque lo que tiene que ver de cómo vivir lo público y en el espacio público se ha venido planteando. En particular con Leandro González presentamos un proyecto para poder habilitar al Ejecutivo a que disponga estas medidas. Entiendo que también en el marco de la pandemia lo va y lo puede realizar, es algo que se viene anunciando, nos parece saludable, que es una oportunidad, es parte de agudizar un poco el ingenio para que estas medidas transitorias le permitan subsistir y mejorar la situación económica de muchos sectores, sabiendo de que no todas las medidas dispuestas van a ser para siempre, pero sí que pueden ser importantes para paliar la situación hoy. Y con respecto De a hecho, la, hace no mucho discutimos el sistema de balcón y la posibilidad de tener balcones gastronómicos en la ciudad. Sí. y con Me respecto quedan a 5 la, minutos, Gustavo. sí, con respecto a la costanera, ¿qué opinión Sí. tenés sobre los paseos en la costanera? Bueno, creo que hay cosas positivas y cosas, a ver, lo del espacio público y la convivencia en el espacio público me parece fenomenal. Las ciudades son principalmente espacio público y hay que aprender a convivir en el espacio público. Creo que la calle recreativa, cuando se pudo realizar a la tarde, para mí fue una experiencia muy positiva, donde se ha podido, una ciudad que mira al río y que vive también con el río, poder aprovechar un sector para muchas más personas, de forma más calma y de forma más vivible.
Hoy también es verdad que, si bien sabemos que en el espacio público la tasa de contagio no está medida como que sea alta, sí, sí es verdad que era un tanto complejo o irritante para algunos sectores ver que había grandes aglomeraciones de gente en espacio público y no podían trabajar en sus espacios privados que con tanto esfuerzo llevaron adelante. Creo que eso simbólicamente puede haber, lógicamente, molestado. Creo que ante la medida del viernes pasado quedó claro que el sábado y domingo el espacio público no se utilizó. Pero bueno, la realidad también hay que decirlo, los principales lugares de contagio tienen que ver con las reuniones sociales y no con los en lugares cerrados y no con espacio público. Pero en definitiva, la costanera de la ciudad, de nuestra ciudad, es el espacio público por excelencia. Nosotros tenemos medido por encuesta de marzo previo a la pandemia, el lugar elegido por todos los santafesinos de los distintos distritos, termina siendo la costanera oeste y la este. Esperamos de que se puedan establecer buenas pautas de convivencia en todos los horarios. Sabemos los dolores de cabeza que traen a veces a la noche las picadas, y el municipio sé que fuertemente tiene que avanzar en el control de eso. Sí, también hace poco tiempo también la gente que caminaba por el agua que está tan baja, ¿no? Bueno, pues es un acto de absoluta irresponsabilidad. No, creo que no, genuinamente no resiste el análisis. Yo esto como si tuviese que poner un cartel exactamente al lado del otro para delimitar tal situación. La verdad que es un acto de absoluta irresponsabilidad. Creo que se había advertido por un montón de medios de la peligrosidad que eso tenía y que tiene en particular, porque sigue estando bajo, así que esperamos que todos un poco seamos más responsables y tengamos la suficiente libertad para decirle al lado, mirá, ojo lo que estás haciendo, la verdad que esto es un problema, no lo hagas, no es lo que corresponde, además del control que tiene que ejercer lógicamente la provincia y el municipio en estos casos. La última, y te lo divido en dos partes. ¿En qué estás trabajando entonces de ahora en más? ¿Cuáles son tus temas prioritarios? Y recién nombraste las reuniones sociales, porque muchos no se explicaban. Dejan, quizás, no sé, a lo mejor porque los pueden controlar más, que estén 10 personas en un bar, como estaban hasta hace 15 días atrás, antes de esta medida, pero no dejan estar en la casa. ¿Cuál es tu opinión? Si coincidís al respecto. Mira, es difícil. La realidad es que en un bar, si se cumplen con los protocolos, vos podés seguir con el nexo epidemiológico de cada una de las personas. Que podés ir a buscar con un número de teléfono a cada una de las personas. Y aislarlas a cada una de las personas. Cuando las relaciones ya se masifican y se van dando en distintos lugares sin ningún tipo de control, bueno, creo que hay algo que nos quedó claro. Los protocolos son para algo, no solo para garantizar el distanciamiento, sino para poder garantizar, poder seguir con el nexo epidemiológico. Y cuando se liberaron las reuniones familiares y fuimos lo suficientemente responsables en Santa Fe, los casos no se dispararon, porque genuinamente no lo había. Es difícil contemplar eso. Yo, genuinamente lo digo, ¿no? Entiendo, nosotros tenemos que poder estar cerca de nuestros seres queridos, pero también entiendo y, y apoyo que los bares y que los restaurantes puedan abrir bajo normas de protocolo, porque también la posibilidad de juntarnos ahí o de que algunas personas se puedan juntar ahí es la posibilidad de que muchas personas estén trabajando. Y respecto de los temas que venimos fuertemente trabajando, tiene mucho que ver con la agenda y la posibilidad de que en Santa Fe se implemente el Procrear. Hemos presentado muchísimos proyectos que tienen que ver con hábitat de vivienda, desde la identificación de interés prioritario de determinadas áreas, pasamos a la nueva constitución de un banco de tierra para la ciudad. Nosotros creemos que el suelo público tiene que satisfacer necesidades públicas y la vivienda es un ejemplo de eso. Hay un buen ejemplo como las torres frente al Parque Federal, hay un mal ejemplo para nosotros que tiene que ver con la venta irrestricta de lotes en la zona de la terminal, y estamos fuertemente abocados a facilitar todo lo que tiene que ver, en este caso, solo por contar un caso, la implementación de programas nacionales en lo local. Nosotros creemos que esa es nuestra responsabilidad, por lo menos como legisladores locales, que para poder sacar un permiso de edificación el trámite sea sencillo, que para poder
comprar un lote en la ciudad de Santa Fe llamado oferta de lote, que para poder construir en Santa Fe hay un trámite claro y ordenado, en definitiva, que para que en Santa Fe se generen las condiciones necesarias para que la mayor cantidad, en este caso, para poner solo un ejemplo de créditos hipotecarios, se den porque motoriza la economía, porque se compran materiales de la ciudad, porque se contratan profesionales de la ciudad y porque se satisface el derecho de vivienda. Así que un poco en ese tema en particular hoy estamos fuertemente abocados, incluso reclamándole al gobierno nacional que pueda rever alguna de las medidas que dispuso en particular para, como requisito de inscripción para el Procrear, y le está pidiendo a los que quien se quieran inscribir que tengan un lote escriturado con fecha anterior al 4 de agosto. Nosotros le estamos pidiendo, por favor, que muchas familias tienen en Santa Fe un lote comprado por boleto de compraventa o adjudicado por el mismo Estado, pero no han podido escriturar por la pandemia y por los costos que eso trae, y hoy estarían quedando afuera de la posibilidad de participar del sorteo de Procrear. Esperamos que esa decisión se pueda rever. Ya le enviamos una nota a la ministra María Eugenia Víez. Te agradezco mucho por la nota, muy amable, ¿eh? Bueno, Gustavo, estamos en contacto. Tengo Gracias. que entrar a otro Zoom. Un Un placer abrazo. enorme, ¿eh? Gracias.